horizontal, uno de los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha en particular, diremos, son los edemas. Cuando estás en posición vertical, el agua sale fuera de los vasos sanguíneos y producen los edemas. Cuando estás en posición horizontal, disminuye la presión intracapilar y los edemas se reabsorben, entonces aumenta el volumen circulatorio. Entonces, ¿qué pasará con el volumen diastólico? Va a aumentar, y entonces por eso estos pacientitos, cuando están en posición horizontal, tienen el corazón inundado de sangre y están en problemas para respirar con bastante disney. Entonces, cuando se ponen de pie, la sangre queda secuestrada por gravedad en los miembros inferiores, entonces el volumen disminuye y mejoran un poco la relación. Eso es en la ortognia. Entonces, en la ortognia es la incapacidad de estar acostado, pues, y la congestión sistémica te da edema, ascitis, infiltración angular del hígado, simplemente aumento de la presión intracapilar. ¿Me recuerdan en el equilibrio de Frank Starling qué fuerzas intervienen a nivel del intercambio capilar? ¿Alguien recuerda? Frank Starling. Básicamente dos fuerzas, ¿no? La presión. Son fuerzas que controlan el intercambio a nivel capilar. La fuerza que tiende a sacar al líquido es la presión hidrostática intracapilar, y la fuerza que tiende a introducir al agua de fuera hacia los vasos sanguíneos es la presión oncótica de las proteínas. Básicamente esas dos fuerzas. Entonces, si predomina la presión hidrostática, sale el agua; si predomina la presión oncótica, vuelve. En el caso de la infiltración, en el caso de insuficiencia cardíaca, esta fuerza predomina, entonces el agua se queda en el intersticio y eso es el edema. Bueno, la siguiente. Otro ejemplo, si disminuye la contractibilidad, ¿recuerdan qué tipo de problema va a traer si disminuye la contractibilidad? Con un problema en el vaciamiento, el volumen sistólico va a disminuir. Entonces disminuye el volumen expulsivo, es decir, el volumen sistólico. ¿Eso que va a producir? Aumento de presión y llenado ventrículo izquierdo. Si no se expulsa lo suficiente, se queda sangre remanente en el ventrículo, más la sangre que llega en el siguiente ciclo, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ¿no? A eso se refiere. Dilatación del ventrículo izquierdo, consecuencia de eso, y por supuesto disminuye el gasto cardíaco, se disminuye el volumen de expulsión sistólica. La dilatación del ventrículo izquierdo puede hacer incompatible la válvula y provocar insuficiencia mitral. Como se dilata, antes encajaban bien las válvulas, ahora que se ha dilatado ya no encajan bien y puede producirse insuficiencia mitral. Entonces hay fatigabilidad, disminución de la diuresis, y eso también conduce a la congestión pulmonar, congestión sistémica. La siguiente, y los síntomas ya conocidos de disnea, ortognia, y la siguiente, edema, citis, insuficiencia. Entonces, la insuficiencia cardíaca te da disfunción sistólica por una parte, disminución del gasto cardíaco. Eso desencadena los mecanismos compensatorios. ¿Cuál será? Básicamente la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina y la vasopresina. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo compensatorio? Básicamente reponer el gasto cardíaco. Para eso se desencadena todo eso, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la volemia, pero todo eso a la larga lleva a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y otro mecanismo también es la redistribución del gasto cardíaco, hay vasoconstricción, ¿no? La siguiente. Un mecanismo compensatorio, sistema adrenérgico, sistema renina-angiotensina, hormona antidiurética. La siguiente. Mecanismo compensatorio, que en primer lugar Frank Starling, aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, limitación a la congestión. Dijimos que este mecanismo Frank Starling funciona hasta cierto tiempo, a cierto límite, después de eso empieza la congestión. La hipertrofia aumenta la contractilidad, limitación útil por periodo limitado. Se aumenta el volumen sistólico, aumenta la resistencia. ¿Cómo resuelve el corazón eso? Aumentando su fuerza de contracción. Aumentando la fuerza de contracción trata de resolver el problema limitante. Pero el problema es que cuanto más se contraiga, dijimos, es como levantar las veces, cada vez que trabaja más, va a hipertrofiar. Ese ventrículo termina por hipertrofiarse. Y al hipertrofiarse se pone más rígido y el problema se aumenta peor. A eso nos referimos con que útil por periodo limitado.
limitado. Por periodo limitado al principio puede compensar, pero después viene la descompensación porque la contractividad trae más problemas que el mismo la insuficiencia. La siguiente. Activación del sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad. El problema del simpático es que por una parte aumenta el consumo de oxígeno, ya comprende un corazón que está latiendo más rápido, necesita más oxígeno, un corazón que se contrae con más fuerza necesita más oxígeno. O sea, todo esto conduce a aumento de la necesidad, aumento del consumo de oxígeno. Y por otra parte, el sistema nervioso simpático de por sí es cardiotóxico. Cuando se estimulen demasiado el sistema simpático, termina por matar al cardiomiocito. El sistema renina-angiotensina-aldosterona produce vasoconstricción. ¿Quién estará produciendo de este sistema la vasoconstricción? Ahí entra la renina-angiotensina. Aldosterona. La aldosterona, ¿qué dijimos que era? Básicamente retiene sodio y con sodio retiene agua. O sea, básicamente aumenta el volumen circulatorio. Y la angiotensina, ustedes sabrán que actualmente se utiliza como hipertensivos, bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 o la síntesis de angiotensina 2, las ECAs, por ejemplo, los bloqueadores de las ECAs, ¿no? Captopril, naratril, una gran cantidad de medicamentos. Todos estos, ¿cuál es su objetivo? Bloquear a la angiotensina 2, porque la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. ¿Cuál es el más potente vasoconstrictor conocido? La endotelina, y en segundo lugar está la angiotensina 2. De modo que la angiotensina 2 produce vasoconstricción, retención de sodio y agua, la aldosterona y la hormona antidiurética. Todo esto aumenta la necesidad de oxígeno para el corazón, porque si aumenta el volumen circulatorio también aumenta la necesidad circulatoria. Entonces el efecto cardiotóxico, aumenta las necesidades, termina con dañar al miocito. La siguiente. Entonces el sistema nervioso simpático activado, el sistema renina-angiotensina, hipertrofia de los miocitos. Ojo que no hay proliferación de miocitos, sino aumento del tamaño de los miocitos. Se activan proteínas fetales, se activa la apoptosis, termina por matar a la célula. La siguiente. La disfunción ventricular entonces comprende una vez más la activación del sistema simpático, renina-angiotensina, hipertrofia, produce remodelamiento, al final puede terminar en apoptosis, isquemia, la depresión de energía en necrosis y al final de toda la historia de la muerte celular. La siguiente. Otro mecanismo compensatorio, retorno venoso incrementado, es uno de los mecanismos en que se basa el corazón para tratar de cumplir con sus funciones. Mayor distensión del ventrículo izquierdo, aumento de precarga, ahí entra en juego el Frank-Starling, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el retorno venoso, activa receptores venosos, cardiopulmonares, receptores ventriculares, tienen inhibidos del simpático, ¿no? los receptores de baja presión. La sobrecarga de volumen y o de presión crean la condición de la hipertrofia ventricular. O sea, todo eso al final termina por activar la hipertrofia ventricular. La siguiente. La sobrecarga es manejada entonces primeramente por el mecanismo Frank-Starling, pero eso termina en hipertrofia, que trae cambios enzimáticos, cambios en el colágeno, al final daño celular, y el daño celular, por supuesto, ya disminuye la fracción de eyección, disminuye la fuerza de contracción ventricular, disminuye gasto cardíaco, disminuye la perfusión tisular, y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico y estamos frente a una falla sistólica. Por otra parte, el ventrículo hipertrofiado no se relaja bien, tenemos problemas en el llenado y falla diastólica. Terminamos con una falla diastólica, problemas en llenado, falla sistólica, problemas en vaciamiento. Y esto desencadena la respuesta endocrina, que consiste en aumentar el volumen circulatorio. La siguiente. Entonces, una agresión hemodinámica, como dijimos, para cualquier etiología, con un infarto agudo en el miocardio, sobrecarga de presión, enfermedad valvular, producirá una hipertrofia adaptativa, esto termina por disfunción ventricular izquierda, hipertrofia descompensada y los síntomas finalmente significan insuficiencia cardíaca. La siguiente. Disfunción ventricular izquierda produce hipertrofia, y esa hipertrofia puede ser de dos tipos: concéntrica. La hipertrofia en sí es el crecimiento, puede ser de dos tipos: hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica.
Si el ventrículo, digamos, normal es este, y el grosor de la pared es este, ese ventrículo se puede dilatar. Estamos hablando de hipertrofia excéntrica. O sea, la pared no engruesa, se aumenta el volumen, la cavidad. O puede mantenerse el volumen normal, pero aumenta el grosor de la pared. Entonces estamos hablando de hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica. Entonces, hipertrofia concéntrica, ¿cuál será el problema en la hipertrofia concéntrica? Ha crecido tanto la masa muscular que no se va a dilatar adecuadamente, entonces tendremos problemas de la disfunción diastólica, no se puede llenar. La hipertrofia excéntrica está tan dilatado que no se puede contraer, ya está fuera del mecanismo compensador de Starling, entonces tenemos la disfunción sistólica. Limitación en la tolerancia al ejercicio, disminución del gasto cardíaco, aumento de las presiones pulmonares, ¿no? La congestión pulmonar, la siguiente. Bueno, ahí está, es una estructura normal del miocito. La siguiente, los sarcómeras dispuestas en paralelo, en serie y en paralelo. Cuando todas se ponen en paralelo tenemos una hipertrofia excéntrica. La siguiente, en serie, una hipertrofia concéntrica, ¿no? Acá hay engrosamiento de la pared, en el otro lado hay una dilatación de la pared. La siguiente, ¿qué tipo de hipertrofia tendremos? Concéntrica, ¿no? Ven ustedes el ventrículo izquierdo, una gruesa pared, que acá evidentemente la alteración es una falla sistólica y diastólica. Falla diastólica es cuando no se puede llenar, falla sistólica es cuando no lanza la cantidad suficiente de sangre. Acá el problema es el llenado, ¿no? Una falla diastólica. La siguiente, acá está dilatado, en este caso el problema será la falla sistólica, ¿no? Falla sistólica, está muy dilatada. La siguiente, bueno, la estructura histológica de estos trastornos. La siguiente, acá una radiografía, no sé si han visto un corazón normal, es más o menos así. Está un corazón muy dilatado. La siguiente, igualmente, aparte de la dilatación, la congestión pulmonar. La siguiente, acá una enorme congestión pulmonar y un corazón enorme. La siguiente, más congestión pulmonar, hipertrofia también ventricular. La siguiente, igualmente. La siguiente. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de esta hipertrofia? La hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, cualquier causa que desencadena va en última instancia a producir una sobrecarga mecánica, hay un estiramiento de las paredes ventriculares. Esto activa la síntesis de proteínas, recuerden que se activan ciertos genes, cambios en el estructura del miocardio, conduce a la hipertrofia, o se generan hormonas, aldosterona, angiotensina 2, catecolaminas, que muchos de ellos producen fibrosis, y termina por alterar la morfología del ventrículo. La siguiente. La señal inicial sería justamente ese estiramiento de la pared. Los adrenérgicos, hormona tiroidea, sistema renal angiotensina, todos ellos serían causantes de la activación de canales iónicos, de la aminociclasa, específico, proteína, que en última instancia producen activación de factores de transcripción que generarán proteínas, genes de proteínas contráctiles, angiotensinógeno, ADN, oncógenas, y termina con una hipertrofia adaptativa que resuelve la contractilidad y hipertrofia descompensada. Ese sería pues el mecanismo molecular de este problema. La siguiente. La hipertrofia ventricular, por ejemplo, su objetivo es más masa para llevar mayores cargas. Ese es el objetivo principal. Esto trae aparejado cambios estructurales, miocárdicos, geométricos en la causa y mayores demandas energéticas. O sea, un problema para resolver genera nuevos problemas. En los primeros estadios de insuficiencia, la vasoconstricción y la expansión de volumen son efectivos para lograr la compensación, pero se instaura una dilatación ventricular que permite mantener un volumen sistólico y comienza la hipertrofia. La hipertrofia trae un remodelado, más demanda metabólica y el problema se eterniza. La siguiente. La activación del simpático, por ejemplo, ¿qué produce?
En cuanto a disminuir el débito cardíaco, el primer sistema que se pone en movimiento es la activación del simpático. Dijimos que la insuficiencia cardíaca era enfrentada por dos tipos de